Muy buenos días, ecuatorianos. Esto que ha pasado realmente es algo inaudito. Fíjense que hace pocos días acabamos de ver un supuesto perdón en un acto de magnificencia para aquellos condenados a una sentencia, cárcel y a un devengar económico. Lo primero que hay que preguntarse en todo este lío es si ese es un juicio privado, es decir, que le compete solamente al que enjuicia y a los enjuiciados. ¿Qué hacían el presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué hacía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Constitucional de Justicia? ¿Qué hacían toda una serie de magistrados de distintos organismos del Estado frente a un juicio que es privado, que solamente le compete a el que enjuicia y a los enjuiciados? Eso de ahí realmente fue una gran farsa, y fue una gran farsa porque se ha probado dentro de todo el proceso que incluso esa sentencia posiblemente fue redactada por el mismo abogado que acusaba, que ahora va a ser divulgado supuestamente por una jueza que está asilada, escondida en Colombia. Pero aquí hay una cosa sumamente grave. Aparentemente este perdón misericordioso y piadoso, yo oí a quien lo daba decir que era el momento del perdón, de poner la otra mejilla, y que era el momento de la tolerancia. Eso no se lo cree, pero ni siquiera él mismo, porque eso debería decirlo alguien que sea razonante, que sea ecuánime y sobre todo que no tenga venganza. Eso simplemente es un show, es un parapeto armado. Es igual que lo que sucedía con el emperador Calígula en el circo, que mandaba a los cristianos para que mueran en el ruedo y bajaba el pulgar, y sin embargo a lo mejor ese cristiano como que se había defendido bien de los tigres, y la multitud le decía que viva, que viva, que viva, y Calígula, a pesar de no sentir el perdón, a pesar de tener maldad en su interior, se veía abocado por las circunstancias a tener que subir el pulgar y darle la vida a ese cristiano que ya estuvo condenado. Esto que ha pasado simplemente es, como dicen los manavitas, un recular en la actitud prepotente de un gobierno que se dio cuenta de que toda la opinión internacional y la del propio país estaba contra sí mismo. Y en vista de que esto de aquí le significaba perder réditos políticos, tomó una decisión desde el punto de vista político, donde no perdona ni a los enjuiciados, y lo único que hace es impedir que la sentencia no se dé. Pero lo importante es que el juicio así planteado con el perdón deja sindicados a los Pérez como que si fueran delincuentes, y aparte de eso sienta un precedente para que cualquier otro periódico en el futuro, como ya lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, este hecho ya sienta una jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Significa que si hay un caso similar, como ya se sancionó con prisión y con pago de emolumentos en el caso del Universo, entonces cualquier otro medio podría ser sancionado de la misma manera. Y hay otra cosa peor todavía, que si bien es cierto que el expediente está archivado, eso no significa que el mismo enjuiciador en el futuro, cuando crea que nuevamente ha sido atacado, pueda reactivar la sentencia para volver a coger preso a quienes según él lo han injuriado.
En otras palabras, esto de aquí simplemente es una salida política que traduce realmente la magnificencia y las dotes histriónicas de quien debió ser el ganador al Oscar del mejor actor en Hollywood, porque lo que hizo realmente es un acto donde prácticamente hasta casi él mismo se convence de la honestidad de su procedimiento y su perdón. Fíjense ustedes que ha perdonado al universo en un acto magnánimo. Le hago una pregunta: ¿y por qué no hizo un combo e incluyó en ese perdón al Banco del Pichincha y públicamente decía que iba a devolver los $600,000 que ya cobró y con lo que se compró un departamento? Es decir, ahí no hubo ni la magnificencia, ni el perdón, ni la otra mejilla. Y eso es importante porque ahora solamente lo hizo cuando él y sus colaboradores se dieron cuenta de que esto era una bola de candela que cada día se hacía más grande, dado que incluso el Comité Interamericano de los Derechos Humanos le dijo que tenía que darle medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que el país no pertenece a su majestad, ni su majestad es el Estado ecuatoriano. Eso significa que un juicio privado no puede tener una respuesta de negar unas medidas cautelares de una institución a la cual como Estado ecuatoriano el país está suscrito. Esto no es cuestión de que es el estadito del presidente o que él representa a ese estadito. Este es el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque no puede caber en la mente de alguien que un país como Panamá, habiendo concedido el asilo político a Carlos Pérez, el Ecuador se niegue en darle ese asilo político a través del salvoconducto para que vaya a Panamá. ¿Por qué razón? Porque ahí no estamos hablando de un pleito entre Correa y Panamá. Estamos hablando de un pleito entre el Estado ecuatoriano y el Estado panameño. Es inaudito pensar que el ministro diga en la actualidad que aún con todo lo que ha pasado no ofrece garantías para Nicolás, para César o para Carlos Pérez. Todo esto simplemente es una patraña. Pero hay una cosa importante: uno puede de alguna manera engañar a una persona durante un tiempo. Lo que no puede es engañar a todas las personas durante todo el tiempo. La verdad tiene que salir. Y estos excesos de prepotencia y abusos lo que demuestran es claramente la intervención del Ejecutivo en un poder que debería ser independiente. Sino, ¿de qué otra manera se explica que el presidente de la Corte Nacional de Justicia esté presente en una manifestación pública de un delito privado que se hace transmitido con recursos del Estado? El único que ha perdido en todo este rollo ha sido el Ecuador, porque irresponsablemente se nos ha hecho perder un año de tiempo, de energías, de todo el Ecuador y del mandatario que debería estar preocupado por ver cómo saca adelante el país y no de haberlo metido y enfrascado en un juicio que solamente tiene al Ecuador como el gran perdedor, porque hemos evidenciado públicamente que no hay independencia de la justicia, hemos evidenciado públicamente que
este país está pretendiendo ser manejado por alguien que dicta sus órdenes y que tiene una serie de borregos alzamanos que se las obedecen. Muchas gracias.